Continuando con la unidad 4 de SMAT octavo grado, estudiaremos el tema 2.6, elementos de una demostración. El inicio nos dice, observe el ejemplo y determina los elementos de una demostración. Si el ángulo A, ángulo B y ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados. Antes de continuar, debemos hacer lectura del recuadro, donde nos dice que la demostración es un método que permite llegar a la conclusión partiendo de la hipótesis a través de afirmaciones que tienen una justificación matemática. Entonces podemos observar que hay tres elementos fundamentales: conclusión, hipótesis y afirmaciones justificadas. Una afirmación es una proposición con base lógica y una justificación es el argumento que hace cierta la afirmación. Volviendo al problema, nos dice que el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos del triángulo ABC. Esto es una hipótesis. Una hipótesis puede ser falsa o verdadera. En esta ocasión es verdadera. Recuerda que lo comprobamos en la clase anterior. Luego tenemos unas afirmaciones con sus respectivas justificaciones. El numeral 1 nos dice que n es paralelo a m. La justificación en esta afirmación es por construcción. Recuerda que en la clase anterior se construyó la recta M como prolongación del lado AB del triángulo y por el vértice C se trazó una recta N paralela a la recta M, de tal manera que esta afirmación es justificada. La afirmación para el numeral 2 nos dice que el ángulo P más el ángulo C más el ángulo Q es igual a 180 grados. La justificación para esta afirmación es por formar un ángulo llano. Recuerda que en la clase anterior vimos que la suma de estos ángulos es 180 grados, puesto que forman una media vuelta, de tal manera que la afirmación es justificada. La afirmación para el numeral 3 nos dice que el ángulo P es igual al ángulo A y el ángulo Q es igual al ángulo B. La justificación para esta afirmación es por ser alternos internos entre paralelas. Observa la imagen. Son alternos internos entre paralelas el ángulo P con el ángulo A y el ángulo Q con el ángulo B. Por lo tanto, son iguales el ángulo P con el ángulo A y el ángulo Q con el ángulo B, de tal manera que la afirmación es justificada. Llegando a la conclusión con la afirmación número 4, donde el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados, cuya justificación es por transitividad. Recordemos que el ángulo P con el ángulo C y el ángulo Q suman 180 grados, pues forman un ángulo llano. Lo mismo sucede si prolongamos el ángulo A y el ángulo B, de tal manera que hay semejanza. Por lo tanto, la suma de el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C suman 180 grados. Entonces, en la solución nos dice que en la demostración hay hipótesis, afirmaciones con justificaciones y conclusión. En la figura se hace una representación gráfica del flujo de la demostración. Primeramente se tiene el triángulo con sus ángulos internos A, B y C. Luego las afirmaciones justificadas, de tal manera que se tiene una demostración. La conclusión nos dice, a la expresión de la forma, si el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C son ángulos internos de un triángulo, entonces el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C es igual a 180 grados.
se le llama proposición. A la parte representada por el recuadro se le llama hipótesis y a la representada por la elipse se llama conclusión. Bien chicos, espero que el video les sirva. Ahora les corresponde a ustedes resolver lo que les pide el lápiz. Bendiciones.